al Rey. ¿No ha hecho oraciones así usted? Dígame. La oración que hizo Daniel, la oración, como le digo, tuvo gran perseverancia de la magnitud que no se dio por vencido hasta que obtuvo la respuesta. Aunque pasaban los días, no miraba nada, pero él tenía convicción que recibió la respuesta, lo que se le presentó. El ángel Gabriel le dijo desde el primer día que había sido contestada la oración. Pasaron muchos días. Otra cosa también cuando aquel ciego viene y le dice al Señor, le clamó. Le dice, ¿quién está pasando por aquí? Preguntó él y le dijeron, Jesús está pasando por aquí. Entonces Jesús, él no lo pudo ver por causa de su ceguedad, pero viene y ya había pasado y exclamó y le dijo, Señor, hijo de David, le dijo, ten misericordia de mí, exclamó. Entonces eso es lo que el Señor quiere de nosotros, pedir la misericordia del Señor, porque como decíamos al principio, que hay oraciones que son por decirlo así válidas, porque puedo venir a decir solo dame. Es con pidiéndole ahí, como decía el hermano, de favor, pidiéndole la misericordia, como dijo uno que tenía cerca la mano. Le dijo el Señor, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, si quieres, sáname. Y el Señor le dijo, sí quiero. Otro ejemplo también de aquella mujer Sirofenicia también que daba grandes voces detrás del maestro. Y entonces los discípulos a lo mejor se fatigaron de ella y le dijeron al Señor, despide a esta mujer que da voces detrás de nosotros. Pero entonces el Señor se fue y clamó al Señor y le dijo que tuviera misericordia de la hija que estaba endemoniada. Entonces, aunque el Señor viene y le dice, no está lícito, le dijo, dar el pan de los hijos de la casa a los perrillos. Si lo trajéramos a la actualidad, fuera como una ofensa. Pero aquella mujer cruzó el protocolo. No se dio por vencida, perseveró y le dijo, si aún unos perrillos, le dijo, comen de la migaja que cae de la mesa de su amo, le dijo, alabado sea Dios. Y entonces le dijo, grande es tu fe, mujer. Donde entramos que hay que orar con fe y con convicción. Y entonces desde aquel momento se hizo el milagro. Amén. No solamente, amados, en la oración es para comprender que Dios tiene el poderío para hacer las cosas. En la oración hay unos resultados, unos beneficios extraordinarios, que por eso cuando alguien viene a los pies de Cristo, cuando alguien viene al conocimiento, al rendido a los pies de Cristo, lo primero que le decimos es, hermano, lea la Biblia. ¿Por qué será que se manda a orar? ¿Y por qué se manda a leer la Biblia? ¿Por qué es el alimento? Porque es, mis amados, la instrucción. Pero cuando alguien ora, obtiene un beneficio extraordinario en su vida personal. Y es, mis amados, que a través de la oración comprendemos y llegamos al conocimiento, al consciente de cuál es la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué razón vemos en estos tiempos gente inconforme dentro de las congregaciones? Sí, sencillamente es porque no están orando lo suficiente. Sencillo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque cuando usted y yo oramos, Dios nos da la capacidad, la madurez de comprender que todo está en la voluntad de Dios.
Vámonos a la Biblia porque está Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 39. Y vamos a encontrar un escenario, mis amados, que aún Jesucristo mismo le oró al Padre y le dijo que se haga tu voluntad. Vio los beneficios que encontramos de alguien que ora. Léanos. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sigo, Padre. Hasta ahí. Mira, mis amados, aún Cristo mismo se tomó el tiempo para entrar a hablar con el Padre. ¿Por qué razón, mis amados? Cuando hablamos de oración decimos de hablar con Dios. Pero quiero hacer énfasis porque hay muchos que dicen yo no sé cómo orar. Bueno, una de las cosas es que cuando usted venga a la presencia del Señor, usted tiene que venir ante su presencia, pidiéndole al Padre por medio del Hijo. ¿Escuchó eso, amado? Por eso es que Cristo mismo dijo: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Ahí hay una partecita donde dice: creyendo, lo recibiréis. Pero hay oraciones que aunque usted las haga con el corazón, con moco, con lágrimas, no la va a contestar el Señor. Santo. Esto va a ser vivo. No la va a contestar el Señor. ¿Por qué razón no la va a contestar? Dígase. En una ocasión David faltó a Dios y él rogó. Él iba a tener un hijo y él rogó a Dios con toda súplica, dice la palabra. Él se arrodilló, se quebrantó, pero Dios no se lo concedió. Entonces decimos nosotros, bueno, entonces se contradicen en todo lo que están diciendo, hay que humillarse. No, sí hay que humillarse. El problema es cuando yo ya declaro algo en el cielo, no lo puede cambiar uno. Cuando decimos que hay oraciones que Dios no las va a contestar, a veces creemos que aquel hermano está en pecado y por eso Dios no le contestó. Creemos que aquella persona lo hizo con incredulidad y decimos: Dios no me oye. ¿Será que Dios es sordo? Dios no es sordo. Si aún los pensamientos de su vida, de su corazón, Él los conoce, las intenciones. Pero ¿por qué hay hermanos que le piden a Dios y no reciben? Porque pedimos mal. Una es porque pedimos mal. Ahí está. Alabado sea Dios. Diga, siervo, miren esto, amado, esto está tremendo aquí, ayúdenme. Esto está fuego aquí, ¿verdad? Bueno, la palabra dice que, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, tiene que ser, siempre nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea la voluntad de Él, sea la voluntad de Él. Porque a veces, muchas veces nosotros pedimos caprichos, cosas que Dios no quiere para nosotros, que no es bueno para nuestra vida. Y nosotros reclamamos tanto a Dios y muchas veces hasta puede ser para maldición, no es bueno para nuestra vida. Siempre tengamos que pedir conforme a la voluntad de Él. Hay muchas formas también, depende cómo vamos, para qué estamos orando también, porque hay muchas formas, muchos beneficios por las almas. También los mismos discípulos le dijeron al maestro: maestro, enséñanos a orar. Siendo discípulos caminando con Él, ellos no entendían la oración y ellos querían aprender a orar. Y por eso Jesús le dijo: vosotros oraréis así, por ahí le dio un modelo. Les dio la oración modelo, sí.
Pero en esta ocasión estamos hablando de las peticiones, hablamos de cuando Dios responde. En la oración modelo, mis amados, es aquella oración donde usted reconoce la soberanía de Dios. Cuando usted viene a los pies del Maestro, usted viene con un corazón quebrantado delante de su presencia. Hay una parte donde la Biblia dice que Jesucristo les dijo que no había que orar como los fariseos, porque a los fariseos y a los escribas les gustaba lucirse. Y ahí Dios, como para todo, amados, hay una hacha de Dios por ahí para cortar. Para todo hay un orden. Jesucristo les dijo que había que entrar y cerrar la puerta y orar y presentarlo allá en secreto lo que había que pedirse, y él iba a recompensar en público. Pero cuando hablamos de la respuesta, hablamos de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la respuesta, hablamos que a Dios le plació responderles oración, que a Dios le plació glorificarse en esa petición. Pero hay ocasiones, amado, que no está la voluntad de Dios involucrada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un joven que se quiera casar. Pero él dice, no quiero una hispana, quiero una china de China. Aleluya, es un ejemplo. No quiero a alguien latino. Señor, soy hijo tuyo y soy hijo del rey. Quiero que de China me la mandes. Para Dios no hay nada imposible. Queremos que usted entienda eso. Hay que pedir a Dios con el entendimiento. ¿Para quién usted quiere una de China y no sabe ni hablar chino? ¿Para qué usted quiere a alguien de chino y no sabe comer ratones? Es un ejemplo, amado. Porque tenemos que pedirle a Dios con el entendimiento. ¿Para qué yo le pediría a Dios un avión si no tengo ni licencia ni para manejar carro, ni bicicleta, no tengo más un avión? Y no tengo dónde ponerlo. Tenemos que actuar con el conocimiento, con la sabiduría. Por ejemplo, cuando usted le pide un trabajo al Señor, usted tiene que pedirle a Dios con el entendimiento, y una de las cosas que usted le tiene que pedir a Dios, Señor, tú sabes que necesito, pero sobre todo que ese trabajo que no me pierda. Hay que pedirle a Dios con el entendimiento. Señor, estoy pidiéndote una puerta que se abra. Usted tiene que saber cuál es la puerta que Dios le abrió. Por ejemplo, en cierta ocasión había un hermano que trabajaba en una licorería, como un ejemplo, amado. Y él vino a los pies de Cristo. Se reconcilió con el Señor porque aquel hermano trabajaba en una licorería. Y era un conflicto fuerte, porque ella no podía seguirle dando de comer a los demás. Ya no podía estar vendiendo las pachas que vendía. Ya habría que decirle a alguien que está en esa situación. ¿Qué pasaría si usted trabaja en un cementerio y depende de los que se mueren? Como el Señor manda que muera más para que haya trabajito. Estamos hablando de cosas, hermano, que surgen en la vida. Este hermano, sí, hermano, ayúdenme a buscar un trabajo porque yo trabajo en una licorería y ya yo me siento reprendido de vender las botellas. Pero él ya ha llegado a los pies de Cristo en ese momento. Era entendible. Y ahora si usted va de repente siendo cristiano, aparece tu trabajo, no pone en disciplina. Aleluya. Somos 3 años por lo menos. Hay tanto trabajo que hay. ¿Cómo usted va a dirigir a meter donde está el mismo en la taberna? No, pero pastor, Dios me abrió la puerta. Es que tenemos que tener
el conocimiento que fue Dios que nos ha abierto esa puerta. No me diga a mí, no, pastor, es que yo le estaba pidiendo a Dios un trabajo y yo le dije al Señor que el primero que me saliera ese era, y lo que le abrió fue una cantina allá en la esquina que dijeron que lo necesitaban. ¿Será de Dios eso? Dice la palabra de Dios que no tenemos que prestar nuestros miembros para el pecado. Dice la palabra de Dios y también la palabra dice que no tenemos que andar en las polvereras de impíos ni vayamos por caminos de pecadores. Porque, un ejemplo, si un cristiano se encuentra en una discoteca o fuera de lo que sea ahí, o en un club nocturno y se desató una pelea ahí y comenzaron a ver golpes ahí y después aparece todo moreteado ahí y ¿sabes? Con que van a venir a decir, oren por mí, pastor, oren por mí, ¿entiendes? Entonces la palabra del Señor nos manda a que aún dice no entremos por veredas de impíos y vayamos por el camino del pecador. Busque, amados, Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7. Aleluya. Y usted va a encontrar ahí la llave para que Dios responda a las peticiones. Léalo, sierva, sí. 15, 17, 17. Si permanecéis en mí, Y mis mis palabras. palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Amén. ¿Entendió la llave, amado? ¿Dónde está? La llave está, mis amados, en permanecer en la palabra, permaneciendo en Dios, permaneciendo en la palabra. ¿Y por qué dice Jesucristo? Porque eso está en rojo. En la Biblia de estudio, cuando Cristo habla, mis amados, las letras aparecen en rojo. Significa que fue Cristo el que habló esa palabra. ¿Cuántos tienen Biblia de estudio ahí? ¿Cuántos le aparece en rojo ahí? Amén. Cristo habló ahí y dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y les será hecho. Dice todo. Ahora bien, usted dirá, entonces Dios nos va a dar lo que nosotros pidamos. Sí, pero cuando usted conoce la palabra a profundidad, decimos que la Biblia nos enseña a saber cómo pedirle a Dios, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con el orden de Él. Entonces, cuando usted y yo sabemos pedirle a Dios, aprendemos no hasta reclamarle, sino a pedirle a Dios, como decía nuestro hermano, con súplica, con ese corazón humillado, por misericordia. Usted no le puede decir: Señor, tú sabes que te sirvo, tú sabes que soy tu siervo, si a veces ni congregarse quiere. Aleluya. Y a veces ni hablar con el Señor, que mejor pídele al Señor misericordia. Señor, como decía aquella mujer, que no era digna, pero tenía perseverancia. Y que esté consciente que es porno. ¿Alguien sabe qué es porno? Si allá, a cada rato se sacudía. Mi hermano y mío no lo conocen el porno. Entonces, mis amados, si hay ese ambiente, busque, amados, Primera de Juan capítulo 5, versículo 15. Primera de Juan. Hoy vamos a apoyar la Biblia. Primera de Juan capítulo 5, versículo 15.
lo encuentra, alguien valiente que lo lea. Yo te lo leo. Léalo. Y si sabemos que sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Busque, amados. Usted se va a dar de cuenta hasta por qué la Biblia los manda a orar y algo que no hacemos. Oramos, pues, Señor, bendice a tu siervo. Cuando alguien le hace un bien, le decimos, Señor, bendice. Señor, bendice. Sigue abriéndole. Que estamos agradecidos con él. Pero ahora lo vamos a mandar a que busquen su Biblia. Lucas capítulo 26, versículo 28. Capítulo 28, 16, 28. Lucas capítulo 26, versículo 28. No tiene 26. 26, sí. No tiene 26. ¿Tiene 26? Está a fuego, hermano. Necesitaremos otra Biblia. Y todavía están buscando la gente. Está por Génesis, pa. No está durmiendo. ¿Dónde está? Aquí no sale, dijo el hermano. Esto lo vamos a encontrar nosotros, como usted entra. Pero busque, amados. Primera de Juan 5:14. Gloria a Jesús. ¡Aleluya! ¡Sacúdete! Ten misericordia, papá. Primera de Juan. Sí, lea. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Van a ver mi busque Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Trazarse peticiones, metas, proyectos, amados, no hay ningún problema siempre y cuando que no nos afanemos. ¿Se escuchó eso, amado? Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. En este versículo dice la Biblia que nuestras peticiones tienen que ser conocidas delante del Señor. Porque a veces decimos, no, Dios conoce mi necesidad. Sí, Dios la conoce. Y Él lo sabe todo, pero Dios quiere que usted venga rendido a Él y que reconozca de lo que usted necesita. Léalo, hermano. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Yo lo voy a leer. Léalo. Por nada estéis afanosos, que no sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que os sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué bonito, mis hermanos. Gloria. Diga, siervo. Ministro, acerca de la súplica, ¿verdad? Y me llama mucho la atención. Y la súplica es el grito del corazón Muchacho, mira eso. hacia Dios. Es una perseverancia
la oración con una súplica es para la iglesia o cuando es personal. A veces estamos pidiendo, pero no estamos pidiendo creyendo con el corazón. Estamos pidiendo pero dudando. Y cuando la perseverancia es en el Espíritu, la oración es el oxígeno al creyente, al Hijo de Dios. Es vida cuando suplicamos con el grito del corazón. Suplicamos, Padre, aquí estamos. Mira, amado, qué importancia hay el clamar en súplica. Amén. Que aunque usted no haya recibido la respuesta en ese momento que usted clamó a Dios, usted se sintió satisfecho, usted se sintió fortalecido, usted se sintió inspirado, usted se sintió con una convicción de que ya Dios tomó el control de su situación. Y ese viene siendo el oxígeno de lo que decía nuestro hermano, que aunque usted no ha recibido en ese momento aquella respuesta que usted le puso a Dios, pero usted el ver llegado con ese corazón depositado a Dios, usted se levantó como una águila. Usted dijo, no, esto no me detiene, y si a Dios le place que lo haga, si no de igual manera, le voy a seguir sirviendo. Mis amados, que entremos en ese ambiente. Santiago capítulo 5, versículo 16, el tiempo lo va avanzando, pero vamos a seguir en esta bendición. Santiago. Hermano Santiago, capítulo 5, versículo 16. Hay muchos ejemplos, amados, de gente que oró con fe. Y hay ejemplos de gente que dudó también. 5, ¿qué dijo, pastor? 5, 16. Sí. Ahí está. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Hace un rato decíamos que si quiénes son los justos, los santos. Cuando la Biblia habla de los justos, ¿quiénes son? Aquel que ha confesado a Cristo como su Salvador personal, aunque sea miserable, por la sangre de Cristo, es justo. Cuando la Biblia habla de la congregación de los santos, aunque sea cabro, pero es la congregación de los santos. Aunque esté en rebeldía, pero es la congregación de los santos. En esto, mis amados, muchos han perdido esta esencia, muchos. Que usted venga a pedir oración. Cuando alguien pide oración, yo lo felicito, porque ese es el orden bíblico. La Biblia dice que hay que pedir hay que traer nuestras peticiones, acudir a los ancianos, pero no de años. Aleluya. Hay hermanos que son ancianos y son pícaros. Entonces, amados, en la oración dice la Biblia que hay que traer nuestras peticiones. Es más, si usted tiene alguna petición, no es pecado que usted venga a decirle a su hermano, al líder, aquel que usted sabe que ora. Hermano, ayúdame a orar por esta petición. Porque la Biblia dice que si dos se pusieran de acuerdo, Amén. habrá respuesta, hermano. Hay gente no, es que me van a criticar. Aleluya. En cierta ocasión, amados, admiré a un joven.
Lo admiré porque me dijo, mire pastor, yo me quiero casar. Ayúdeme a orar por la sierva. Aleluya, dije. Me creo que le dije que no. No. El siervo tenía una petición delante de Dios y que anhelaba casarse. Yo le dije, claro que sí, hermano, para eso estamos, vamos a orar. Pastor, ayúdeme a orar por esta petición. Somos llamados a orar por las peticiones. Es más, cuando en los cultos de oración y usted escucha que alguien está orando acá y está diciendo, Señor, bendice al hermano que está allá en el hospital, únase. Amén. Gloria a Dios. Porque la Biblia los manda a unir. Si usted escucha que se está orando por alguien que está decaído, por alguien que se ha debilitado, únase y dígale, Señor, bendícelo. Ahí donde está, me uno a la oración con mi hermano. Amén. Porque la Biblia los manda a orar en unidad. Y vamos a la Biblia. Aquí hay gente que oró en unidad. Busque, amado, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Hechos, capítulo 1, versículo 14. 1:14. Lea. Todos estos perseveran. 8:1. Estos 1:14, ¿verdad? Sí. Dice, todos estos perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Mira qué bendición. ¿Perseveraban en qué? En oración. En el ruego. Usted sabe que muchas veces en esa parte, en la oración que se hace aquí dentro del templo, fallamos. Uno está pidiendo por la gallina que ya tiene. Otro está pidiendo ya por el familiar, el otro está pidiendo por el presidente de Honduras, el otro está pidiendo por el presidente de El Salvador. Y no estamos de acuerdo en un mismo sentido. Y la Biblia sí los manda a tener un mismo sentir y a poner una misma petición. Hay oraciones, amados, que es entre usted y Dios, y ahí Dios lo tiene, y eso es personal entre usted y Dios. Pero hay oraciones que son, amados, congregacionales. Y en esas oraciones, usted y yo somos llamados a unirnos. Dígame, Dolena. Pastor, qué bonito sería que este mes, que es de ayuno y oración, viniera toda la congregación, nos paráramos al frente y el que esté orando, unirlos a la oración que él tenga para que miremos la gloria de Dios. Que Dios glorifique. Amén, hermano Lenny. Estamos supuestos no a unirnos, sino a tenerlo ya eso. Que cuando alguien está orando, usted no lo deje solo orando, hermano. Señor, bendice al pastor, que casi se muere. Aleluya. Otro hermano ahí, chacho. Señor, aquí estoy. Gracias, Señor, porque me permitiste llegar. Esa es la oración de que todos tenemos que tener cuando llegamos a los atrios, porque Dios nos permitió llegar. Pero cuando hablamos de la unidad en oración, el que está dirigiendo la oración, no vaya a pensar usted, mis amados, que el que está orando aquí al frente porque a alguien se le ocurrió. No, esa es la oración que se está desarrollando en ese momento, que todos los justos, los santos, tendríamos que unirnos, sin importar quién es el que está aquí, quién es el que está orando. Dale, hermano, muchachos. Estamos supuestos a unirnos en un mismo sentir. Que si el que está orando por los levitas, Señor, bendice a los levitas, en ese momento mi oración tiene que ser por los levitas también. Amén.
que si el que está orando por los drogadictos en ese momento, por aquellos que no tienen un hogar, está diciendo, Señor, aquellos que no tienen un techo donde vivir, Señor, te los presentamos. Esa oración tiene que ser la mía también en ese momento. Porque tiene que haber un mismo sentir. ¿Qué tenía hasta aún la madre de Jesús y aquellos hombres que estaban unánimes? ¡Wow! ¡Qué lindo es cuando todos nos unimos, mis amados! Yo sé que a veces hay hermanos que andan cansados y que a veces cuesta ahí un desafío grande de ahí para acá. Hay un desafío. Hermano, venga. Una lucha. Y hay hermanos que sí están malos. Bueno, lo personal, que a veces me levanto aún en el mensaje porque no puedo estar mucho tiempo sentado así como ustedes sientan. Y a veces no puedo estar así abiertamente y no tengo una silla. Pero eso no me implica que me una con mi hermano. Porque, amados, si nos uniésemos de verdad en un mismo sentido, veríamos proezas. Decíamos hace un momentito que ya no se pide oración. A veces hay hermanos que muriendo se andan. Y de hermano, venga, vamos a orar. Ni llamándolo quiere pasar. Y cuando uno anda así, amados, ni lo ande pensando, hermano, oren por mí. Cuando alguien ora por mí, que me dice, pastor, quiero orar por usted, viera qué felicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he creído que en la oración hay poder. He creído que Dios dice que la oración del justo eficazmente puede mucho. Si tenemos eso como principio, vamos a ver la gloria del Señor. Dígame, Ay, Dios mío. Este momento estábamos allá en Arte, ya, hermano, ya nos habíamos acostado, ya éramos para las 12. Y entonces un hermano comenzó a orar. Cayó la rodilla ahí, comenzó a orar y él decía que el rubio de Galilea se está paseando por aquí, el rubio de Galilea está paseando por aquí. Yo, bueno, voy a orar hasta para acostarme, descansar un rato y los otros hermanos también, y hermano, el rubio de Galilea está paseando. Y yo me prendo, voy a levantar y entonces cuando yo me levanté y fui ahí donde estaban ellos, ya todos los demás hermanos estaban ahí y comenzamos a levantar un clamor y por la gloria a Dios, ahí fue una bendición poderosa que casi ni dormimos. Entonces esa es la oración, unánimes, mis hermanos. Dicen que muchas veces nosotros cuando vemos que alguien se debilita, yo le dije a usted algo bien importante, que cuando alguien está orando, aunque llegue la incertidumbre, la inquietud, él dice, hay que orar. En la oración están las respuestas. En la oración entendemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces chocamos nosotros con estos parámetros? Porque no los tenemos por orar. Si tuviésemos la oración como modelo, como hábito en nuestra vida, como el diario vivir que nosotros tenemos, si tan solo tuviésemos la Biblia y la abriésemos como abrimos el teléfono. Sí, como abrimos el teléfono. Usted casi andaría en los aires aquí. Uy, fue otra historia. Muchacho, yo sé que los teléfonos son serviciables y indiscutiblemente se convierte en una herramienta de trabajo, pero hay gente que está atada. Amén. Hay gente que está atada a las cosas, al vicio del teléfono. Yo estoy conectado. Qué silencio. Dice, amados, que si hiciésemos una
esta noche una encuesta es de que se abrió más hoy. Hay algunos que no abrieron ni la Biblia el día de hoy. Y hay algunos que negaron. Y no estamos afusilándolo en el sentido. Pero te preguntaría quién tiene el teléfono. Si lo abrió 2 veces en el día sería un milagro. Dios mío. Si lo abrió 3 veces en el día, le aseguro que fue un milagro. Pero como usted sabe cuánto lo abrió. Chacho, perdió la suerte. Realmente te estuve viendo todo el día hoy. ¿Quién te tuvo bien, chaval? Y de eso. Van para el baño, y se acuerdan que lo dejaron. Ahora sí, devolvieron el... Antes se llevaba 5 minutos estar en el baño y se lleva media hora. 45, una hora. Y después que eso hicimos los niños están rebeldes, un primero está rebelde. Entonces, mis amados, lo que queremos es que usted entienda que cuando oramos a Dios, ahí se va toda la ansiedad, ahí hay descanso cuando oramos a Dios. Lo que queremos es que usted ande tranquilo, que usted ande con paz en su corazón. La oración no es solamente cuando hay problemas. La oración es un hábito, como decía nuestra hermana, un medio de hablar con Dios, que cuando usted va en el carro, Señor, gracias por la bendición. No siempre hay oraciones de peticiones. Hay oraciones de agradecimiento. Hay oraciones de regocijo. Hay oraciones de aflicción, de que hay momentos que usted se puede sentir afligido. También la Biblia dice que hay que poner esas cargas en el Señor. Estamos de acuerdo, amados, que en ocasiones uno pide a Dios con aflicción, porque hay aflicciones. La hermana decía, Ana en cierto momento de la aflicción, de la congoja, de que había en su corazón, solamente movía los labios. De tal magnitud que cuando estamos en la carne, dice que malinterpretamos hasta esas oraciones. A veces el hermano turbado es que anda, este hermano apagado es que está. El que anda apagado usted porque no tiene discernimiento. Borracha, le digo que el sacerdote, mire qué vergüenza. Digiere el vino, le digo. Y Ana estaba turbada de espíritu. Usted sabe que es verdad, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles y hay personas que tienen miedo a pasar porque dicen que van a pensar que estoy mal. Porque hay muchos señaladores también. Hay muchos que dicen, no, el hermano pasó parece que Dios a él porque el diablo. Sabe que el pastor estaba fuerte. El pastor decía que hay que dejar de pecar. Quizás estaba pecando y por eso pasó. Porque Dios, a veces lo hemos hecho jueces de nuestros hermanos. Si cuando alguien pasa al altar, más bien usted tiene que unirse y tirarse de rodillas, si es posible, Señor, bendice a tu siervo que pasó. Porque no solamente pudo haber pasado porque le había fallado a Dios, también pudo haber pasado porque está agradecido con Dios. Y quería derramar su alma aquí delante de la presencia del Señor y decirle gracias. El Señor corrompa con eso, amado. Cuando usted le diga, hermano, acérquese al altar, no tenga miedo. Usted que señale esas cosas cuando alguien pasa, usted tiene que aprender a amarrar su lengua. Si su hermano pasó, es el trato de Dios con él. Usted vio que lloró, déjelo tranquilo. Es el trato de Dios con él. Hay personas que son tan sensibles en la presencia del Señor que yo conocí un hermano, ese hermano cuando la unción de Dios descendía, ese hermano le daba hasta por gritar. Y no era que estaba loco.
Un hermano bien agradecido con Dios, no paraba de llorar. Si a usted no le sale lágrimas ni de cocodrilo, dijo el que por ahí, tranquilo. Ese es usted, deje tranquilo al que llora, deje tranquilo al que no llora. Porque cada uno tiene un trato personal con Dios. Si los unimos en oración, mis amados, como iglesia, como pueblo, vamos a ver resultados. Tendremos una juventud fuerte en el Espíritu. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte en el Espíritu. Dice que esto lo decimos para testimonio. Hay lugares que dicen, no, es que ahí solo de oración y hay uno si habla. Dice. Y yo digo, si supieran que a los hermanos no les gusta. Si supieran que hay hermanos que pasan bravos con el pastor porque siempre habla de ayuno y oración. Hablando de ayuno, este fin de semana hay ayuno. Miren qué bendición. Entonces, mis amados, es necesario que entremos con la llave de la oración. La solución a los problemas van a estar cuando usted ora. La solución, la respuesta de las peticiones van a estar cuando oramos. Porque dice la Biblia que Él tiene cuidado de nosotros. Pero tenga en cuenta que tenemos que acercarnos a Dios creyendo. ¿Qué significa creyendo? Con fe. Que usted es el hijo, que usted es un hijo de Dios y que todo lo que Él le pida, mientras que esté en su voluntad, usted lo va a recibir. Hay algunos que no se quedaron. El pastor dijo que hay oraciones que Dios no las responde. Sí, hay oraciones que Dios no las va a responder. Aunque usted le haya pedido con el corazón, aunque usted le haya llorado, aunque usted le haya pedido, Dios conoce el futuro suyo y conoce el mío. Si usted le está pidiendo algo a Dios que lo va a desubicar del camino y Dios lo ama, no se lo va a dar ante Dios. Amén. Amén. No se lo va a dar. Aunque usted diga, Señor, tú sabes que para el servicio tuyo. Porque hay hermanos que cuando no tienen un vehículo dicen, Señor, dame un carro, Padre, Señor, es para el servicio tuyo. Y Dios no les abre esa puerta. Gracias al Señor que usted no se ha dañado, no que anda esa nadie ahí. Pero hay muchos que no tienen carro, hasta de Dios se apartan. Porque hay personas que cuando Dios le empieza a bendecir en el diario vivir, que nosotros decimos bendición, pero en el Señor son añadiduras. Amén. Se apartan y se quedan solamente con añadiduras. Mejor quedémonos con el Señor. Amén. Que nos supla todo lo que necesitamos, pero que no los perdamos ni los dañemos en el camino.